La infalibilidad de la Biblia. Una prueba muy clara de que fue Dios quien inspiró la Biblia es su infalibilidad, es decir, su cumplimiento exacto y preciso a lo largo de toda la historia y con una anticipación de miles de años. Dice en la Biblia: esto hace más seguro el mensaje de los profetas, el cual con toda razón toman ustedes en cuenta. Pues ese mensaje es como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana salga para alumbrarles el corazón. Pero ante todo tengan esto presente, que ninguna profecía de la Escritura, es decir, de la Biblia, es algo que uno pueda interpretar según el propio parecer, es decir, no por criterios ni razonamientos humanos, porque los profetas nunca hablaron por iniciativa humana. Al contrario, eran hombres que hablaban de parte de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro, capítulo 1, del 19 al 21. Por lo tanto, para entender la Biblia correctamente, es solo con la ayuda del Espíritu Santo. Jesús dijo: el cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Mateo 24, versículo 35. Sabemos que lo que la Escritura, la Biblia, dice, no se puede negar. Juan capítulo 10, versículo 35. Porque nadie puede decir que la Biblia ha fallado. Nadie ha podido derribar lo que la Biblia dice. La Biblia es el único libro en todo el mundo que tiene infalibilidad. Es decir, que tiene un cumplimiento exacto, certero, verdadero y preciso en todo lo que ha dicho. Y esto con miles de años de anticipación. Dice Dios en la Biblia: vengan, ídolos, esos dioses que la gente tiene en todo el mundo, pero que no dicen nada, a presentar su defensa. Vengan a defender su causa. Vengan a anunciarnos el futuro y a explicarnos el pasado, y pondremos atención. Anúncienos las cosas por venir para ver en qué terminan. Díganos qué va a suceder después. Muéstrenos que en verdad son dioses. Isaías 41, del 21 al 23. ¿Quién anunció todo esto desde el comienzo? Para que lo supiéramos. ¿Quién lo predijo desde antes? Para que admitamos que tiene la razón. Ninguno de ustedes lo anunció. Ninguno de esos dioses falsos que hay en el mundo y que no dicen nada. Nadie les oyó decir una palabra. Yo fui quien lo anunció a Sión desde el principio. Isaías 41, versículo 26 y 27. Y cuyo testimonio quedó escrito en la Biblia, donde se puede comprobar su infalibilidad. Miren cómo se cumplió todo lo que antes anuncié. Y ahora voy a anunciar cosas nuevas. Se las hago saber a ustedes antes que aparezcan. Isaías 42, versículo 9. Reúnanse en todos los pueblos. Júntense las naciones. ¿Quién entre ellas había predicho esto o había anunciado los sucesos pasados? Que presenten testigos y prueben tener razón, para que se oiga y se diga que es la verdad. Isaías 43, versículo 9.
Pero no existe otro testimonio como la Biblia. No existe ninguna otra religión en todo el mundo que tenga un libro como la Biblia, que tenga infalibilidad. Sigue diciendo Dios en la Biblia: ¿quién hay igual a mí? ¿Quién ha anunciado desde el principio el futuro y dice lo que está por suceder? Pero ánimo, no tengan miedo. Yo así lo dije y lo anuncié desde hace mucho, y ustedes son mis testigos. ¿Hay acaso otro Dios fuera de mí? No hay otro refugio. No conozco ninguno. Isaías 44, versículos 7 y 8. Hablen y presenten sus pruebas. Consúltense si quieren unos a otros. ¿Quién predijo estas cosas desde el principio? ¿Quién lo anunció desde hace tiempo? ¿No fui acaso yo el Señor? Y no hay Dios fuera de mí. Fuera de mí no hay Dios victorioso y salvador. Vengan a mí, que yo los salvaré, pueblos del extremo de la tierra. Pues yo soy Dios y no hay otro. Yo lo juré por mí mismo. Hice una promesa de triunfo y esa promesa se cumplirá. Que ante mí todos doblarán la rodilla. Isaías 45, del 21 al 23. Recuerden lo que ha pasado desde hace tiempo. Yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio. Anuncio el futuro desde mucho antes. Yo digo, mis planes se realizarán. Yo haré todo lo que me propongo. Isaías 46, versículos 9 y 10. En la Biblia, Dios traza toda su obra maestra como un arquitecto que une todas sus líneas en un todo, mostrando su plan integral, donde muestra de principio a fin el inicio, el desarrollo y el fin de toda su obra maestra. Y nosotros vemos en nuestro tiempo que todo se va desarrollando con una precisión admirable, conforme a lo que dice la Biblia. Por ejemplo, Moisés, que escribió los 5 primeros libros de la Biblia, da a conocer por medio del Espíritu Santo cosas del pasado que él no vio ni conoció, porque todavía no existía él. También da a conocer lo que él mismo vio y conoció y experimentó, porque fueron del tiempo cuando él mismo vivió. Y da a conocer también cosas y sucesos que son después de su vida en la tierra, y que incluso van hasta el fin del mundo. Todos los profetas y hombres de Dios han dado a conocer cosas y sucesos que van desde el principio de la creación del mundo y hasta el fin del mundo, que son la culminación de todas las cosas. Ningún ser humano puede tener una visión tan amplia y precisa para conocer todas estas cosas de principio a fin. Solo el Creador de todas las cosas visibles e invisibles tiene el poder de conocer todas estas cosas del principio al fin, y nos las da a conocer por medio de sus siervos, los profetas. La Biblia nos habla de Ezequías, rey de Judá, que fue librado de la guerra contra el rey de Asiria. Y también fue sanado por Dios de una enfermedad que era de muerte. Y vinieron unos hombres de Babilonia a felicitarlo. Y Ezequías, rey de Judá, les mostró a ellos todos sus tesoros que tenía en su palacio. Después de esto,
el profeta Isaías le dijo a Ezequías: escucha este mensaje del Señor Todopoderoso. Van a venir días en que todo lo que juntaron tus antepasados hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. No quedará aquí nada. Aún algunos de tus propios descendientes se los llevarán a Babilonia. Los castrarán y los pondrán como criados en el palacio del rey. Isaías capítulo 39 del 5 al 7. Y esta palabra se cumplió tal y como lo dijo Isaías. Pero se cumplió después de la vida de Isaías y de Ezequías, porque fueron muchos años después. Pero no solo esto dijo Isaías, predijo también la destrucción de Babilonia por un rey llamado Ciro, que libraría al pueblo judío, permitiéndoles regresar a su tierra. Y fue así, tal como lo dijo Isaías. Y no solamente esto dijo Isaías, dijo también el lugar de nacimiento de Jesucristo, los sufrimientos y la muerte de Jesús por los pecados de su pueblo, y quedaron registrados anticipadamente por Isaías en la Biblia. Pero no solamente esto dijo Isaías, sino que sus profecías van a lo largo de toda la historia, pasando por nuestro tiempo y van hasta la culminación de toda la obra de Dios y el fin del mundo. ¡Guau! Esto sí es sorprendente. Esto sí es algo digno de admiración. No hay otro libro como la Biblia. Nada que se le pueda comparar. Esto dice el Señor en la Biblia: tu Redentor, el que te formó desde antes que nacieras. Yo soy el Señor, creador de todas las cosas. Yo extendí el cielo y afirmé la tierra sin que nadie me ayudara. Yo no dejo que se cumplan las predicciones de los falsos profetas. Yo hago que los adivinos pierdan la razón. Yo hago que los sabios se contradigan y que sus conocimientos resulten puras tonterías. Pero hago que se cumplan las palabras de mis siervos. Isaías 44, del 24 al 26. La palabra de Dios que quedó escrita en la Biblia es una palabra viva, muy actual. Es una luz admirable por su infalibilidad. Dice en la Biblia: tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Salmo 119 en el versículo 105. Pero tenemos que cuidarnos de los engañadores, conforme nos advierte la Biblia, de sus falsos profetas, de los adivinos y de los sabios de este mundo, cuyas enseñanzas son contrarias a la palabra de Dios. Dice en la Biblia: y si ustedes piensan, ¿cómo podremos saber que lo que se nos ha dicho no es la palabra del Señor? Deben tener esto en cuenta. Si lo que el profeta ha dicho en nombre del Señor no se cumple, es señal de que el Señor no lo dijo, sino que el profeta habló movido solo por su orgullo. Por lo tanto, no le tengan miedo. Deuteronomio capítulo 18, versículo 21 y 22. La infalibilidad de la Biblia es el sello que le ha puesto Dios para que entendamos que es Él el que nos está hablando en la Biblia. Esto ha exhibido a muchos falsos hombres de Dios que han quedado en ridículo a lo largo de toda la historia.
falsos hombres de Dios que se han atrevido con mucho orgullo a poner sus enseñanzas, sus predicciones y sus razonamientos sobre lo que dice la Biblia y en contra de lo que dice la Biblia. En 1870 se declaró en el Concilio del Vaticano I la infalibilidad pontificia, según la cual el Papa, la máxima autoridad de la Iglesia Católica, está preservado de cometer ningún error en cuanto a la doctrina de la Iglesia Católica. Por lo cual, lo que dice se le debe de acatar y obedecer incondicionalmente. Pero, sin duda alguna, se ven errores y contradicciones en el transcurso del tiempo. Por ejemplo, a Galileo se le declaró culpable de herejía el 22 de junio de 1633 y obligado a retractarse de sus enseñanzas y de sus descubrimientos, en los cuales él afirmaba que la tierra giraba alrededor del sol, cosa contraria a lo que afirmaban los principales dirigentes de la Iglesia Católica. Ellos enseñaban que la tierra era el centro del universo y que todo giraba alrededor de la tierra. Sin embargo, la verdad le dio la razón a Galileo, quedando el Papa y las autoridades religiosas de ese tiempo en ridículo. Interpretaron mal la Biblia y enseñaban mentira. Otros perversos y orgullosos, falsos hombres de Dios, se han atrevido a predecir el regreso del Señor Jesucristo, dando fechas precisas, quedando todos ellos en ridículo al fallar contundentemente. Jesús dejó dicho en cuanto a su regreso: en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente lo sabe el Padre. Mateo 24, versículo 36. Por eso, todos los falsos hombres de Dios han fallado contundentemente y han quedado en ridículo. Dice en la Biblia: ¿qué pasa entonces? ¿Acaso Dios dejará de ser fiel por el hecho de que algunos de ellos hayan sido infieles al quedar en ridículo como falsos hombres de Dios? ¡Claro que no! Al contrario, Dios actúa siempre conforme a la verdad, aunque todo hombre sea mentiroso. Romanos capítulo 3, versículos 3 y 4. Todo ha acontecido conforme a lo que está escrito en la Biblia. Todos estos falsos hombres de Dios han sido exhibidos notablemente. Todo conforme nos lo advirtió Dios en la Biblia anticipadamente, resultando en todo ello la Biblia muy verdadera, certera y con una infalibilidad extraordinaria, para que nuestra fe esté puesta en Dios y en su palabra que quedó escrita en la Biblia, porque tiene cumplimiento con una infalibilidad admirable.